Imagina la escena. Roma, siglo VIII. Acaba de morir el Papa San Paulo I. Y la ciudad, bueno, es un caos total. Familias nobles peleando, violencia por las calles. Una situación muy tensa, sí. Y en medio de todo eso, un noble, el duque Toto de Nepi, da un golpe de estado, por así decirlo, e impone a su propio hermano, Constantino, como papa. Y aquí viene lo fuerte. Exacto, el detalle clave. Constantino era laico, ni siquiera clérigo. Imagínate el escándalo. La iglesia dividida, confusión por todas partes. Vaya lío, ¿no? ¿Cómo sales de una así? Pues sí, una crisis que mezclaba poder terrenal, ambición familiar y nada menos que la cabeza de la Iglesia. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos justo ahí, en ese momento tan crítico y fascinante, el Sínodo de Letrán del año 769. Lo convocó el sucesor de este Constantino, el Papa Esteban III. Eso es. Y vamos a explorar cómo esta reunión, que nació de una crisis que casi convierte el papado en un simple peón político, terminó siendo una reafirmación casi sorprendente de sus raíces espirituales. Precisamente. Porque las fuentes que tenemos, sobre todo un anexo histórico-teológico muy detallado, nos dicen que este sínodo fue mucho más que, bueno, que apagar un fuego. Ajá. Fue una declaración de principios en un momento de debilidad máxima. Una apuesta casi radical para la época por la idea de que el Espíritu Santo sigue ahí, guiando a la Iglesia, incluso cuando las intrigas humanas parecen tenerlo todo controlado. Entiendo. Así que nuestra misión hoy es entender cómo se intentó rescatar esa dimensión divina del papado de las garras del poder terrenal. De acuerdo, pues vamos a desentrañar esa historia. Empecemos por el contexto. ¿Cómo era esa Roma del siglo VIII para que pudiera pasar algo así? Pues era una época bastante turbulenta, la verdad. El poder del Imperio bizantino en Italia estaba ya muy débil. ¿Se retiraban, digamos? Sí, y el papado empezaba a surgir no solo como figura espiritual, sino también con una influencia temporal cada vez mayor en Roma y los alrededores. Claro, y eso lo hacía muy apetecible. Exacto. Muy apetecible para las familias nobles locales, que veían el trono de Pedro como una forma de controlar la ciudad, los recursos, había facciones, luchas constantes, una mezcla peligrosa entre política y religión. Y el papado entonces corría el riesgo de convertirse en una especie de, no sé, alcaldía de lujo, un puesto más a repartir entre los poderosos. Exactamente. Ese era el peligro real, que la elección del Papa dejara de ser un discernimiento espiritual y se convirtiera en, pues eso, en una subasta o una imposición militar. Y ahí entra el caso de Constantino II. Sí, ahí está. Impuesto por su hermano el duque Toto tras morir San Paulo I. Un laico, sin formación, sin ordenación, nada. Proclamado papa por la fuerza de las armas. Saltándose todas las normas. Todas. No se respetó ninguna norma eclesiástica, lo que se llama la elección canónica, o sea, la elección según las leyes y costumbres de la Iglesia. La desconfianza, el escándalo fueron enormes. Me imagino la sensación de crisis. Y en ese ambiente tan viciado llega Esteban III al papado. Debió encontrarse una situación desoladora. Uf, sin duda. Muchos pensarían que la institución ya estaba herida de muerte, ¿no? Corrompida hasta la médula. Claro, el desafío era gigantesco. Por eso, fíjate, lo primero que hizo Esteban III fue intentar restaurar la autoridad espiritual del papado. ¿Y cómo lo hizo? Pues aquí viene lo interesante. Su estrategia no fue principalmente política. No buscó enseguida alianzas militares, ni pactos con otras familias. ¿Ah, no? No. Su respuesta fue convocar un sínodo. Reunir a la Iglesia, obispos, clero, para rezar, para reflexionar y para tomar decisiones juntos. Una respuesta pastoral, entonces. Sí, un intento de sanar desde dentro, desde la fe. Hablemos de ese sínodo, entonces. Veo en las fuentes que se celebró en un sitio con mucho simbolismo, la Basílica de San Juan de Letrán. La catedral del Papa como obispo de Roma, sí. Exacto. Y fue en abril del 769. ¿Quiénes estaban allí? ¿Cómo fue aquello? Fue una asamblea importante, ¿eh? Más de 50 obispos, sobre todo de Italia, pero también representantes de monasterios influyentes, del clero de Roma. O sea, gente de peso. Sí. Y el lugar, como dices, clave. Letrán representaba el corazón de la autoridad papal legítima. Y hay un detalle que las fuentes destacan. ¿Cuál? La iconografía. Esteban III presidía bajo una imagen imponente de Cristo Pantocrátor, el Todopoderoso, el Juez Supremo.
Era un mensaje visual clarísimo. Por encima de las intrigas humanas y los poderes de este mundo está la autoridad de Cristo. Un recordatorio potente de quién manda de verdad. ¿Y qué se decidió allí? Porque había que arreglar el lío de Constantino y, sobre todo, evitar que volviera a pasar algo parecido. Pues tomaron decisiones drásticas, sí, y con la vista puesta en el futuro. Primero, fueron directos al caso de Constantino II. A ver, Su elección se declaró formalmente inválida, nula de raíz, y se calificó de herética y sacrílega, no solo por la violencia, sino porque un laico no podía recibir la ordenación episcopal necesaria para ser papa. vale, o sea, borrón y cuenta nueva con Constantino. Pero, ¿y para que no se repitiera? Ahí está la clave del sínodo. Establecieron una norma fundamental. Ningún laico, por muy noble o poderoso que fuera, podía ser elegido papa. Ah, ninguno. Ninguno. Ni siquiera participar como elector en el proceso. Querían blindar la elección de la interferencia directa de esas familias aristocráticas que no eran clérigos. Una medida fuerte. Muy audaz para la época. Un intento claro de separar las esferas de poder. Entiendo la intención, sí, separar. Pero, al cerrar la puerta a los laicos nobles, ¿no se corría el riesgo de crear otro tipo de lucha de poder? Esta vez, digamos, solo entre las facciones del clero romano. Es una objeción muy pertinente, desde luego. Y sí, ese riesgo existía. De hecho, las luchas internas del clero siguieron siendo un problema siglos después, no nos engañemos. Claro. Del poder militar y laico más burdo, el que representaba el golpe de Toto de Nepi. Vale. Además, el sínodo no solo puso prohibiciones, también intentó definir en positivo cómo tenía que ser la elección. ¿Y cómo tenía que ser? Pues decretaron que la elección papal debía hacerse en un clima de oración, de discernimiento espiritual, libre de cualquier tipo de violencia, de soborno, de simonía, eso de comprar o vender cargos sagrados. Ajá. Hay una frase en las actas oficiales, las Acta Synodi Lateranensis, que es lapidaria. El Canon 5 dice: «El que asciende al trono de Pedro por el oro o la espada no es pastor, sino ladrón». Más claro imposible. Suena muy bien en teoría, eso de la oración y el discernimiento, pero cuesta creer que las ambiciones humanas desaparecieran así por decreto. ¿Hubo resistencias a estas normas nuevas? Oh, sin duda las hubo, claro que sí. Las reformas nunca son fáciles, y menos cuando tocan intereses de poder tan arraigados. Pero el sínodo intentó poner las bases. ¿Y cómo? Pues, además de las prohibiciones, reforzó el papel del clero y del pueblo de Roma en la elección. Y esto es importante, ¿eh? Porque subraya el carácter sinodal. Sinodal. Sí, un proceso que involucra a la comunidad local en el discernimiento, que no sea una decisión impuesta por una élite pequeña o un poder de fuera. Buscaban un proceso más eclesial, más de la comunidad de fe. Vale, entiendo. Tenemos las decisiones prácticas. Constantino fuera, laicos fuera de la elección, énfasis en la oración en el proceso comunitario. Pero antes has dicho que este sínodo fue más allá, que tuvo una dimensión teológica profunda. ¿A qué te referías exactamente? Me refería a que el sínodo no se quedó en ser una reorganización administrativa. O una maniobra política para calmar las aguas. ¿Entonces? Lo que hicieron fue reafirmar, y con mucha fuerza, una creencia central: que el obispo de Roma, el Papa, no es elegido simplemente por una decisión humana, por cálculos, por pactos, sino que la elección es fundamentalmente una obra del Espíritu Santo que actúa a través del discernimiento humano de los que eligen. Y las fuentes recogen detalles que apoyan eso, ¿verdad? He leído algo sobre una oración que hizo el propio Papa Esteban III al empezar el sínodo. Exacto. La Oratio Synodalis que se conserva es, muy elocuente. Esteban III invoca directamente al Espíritu Santo. Le pide: «Ven, Santo Espíritu, e infunde tu luz en la mente de tus siervos, para que el que sea elegido sea signo de tu voluntad y no fruto de la ambición». Pone el foco ahí, en la guía divina. Directamente. Para que la elección sea legítima a los ojos de Dios, no solo a los de los hombres. Es casi, contraintuitivo, ¿no? En medio de una crisis provocada por el poder más terrenal, más violento, la respuesta es apelar a la acción invisible del Espíritu Santo. Ahí está lo realmente fascinante. No respondieron al poder con más poder terrenal. Se refugiaron, en su identidad espiritual más profunda. Y esto no se lo inventaron en ese momento. ¿Qué va?
Conectaba con la tradición más antigua de la Iglesia. Piensa en los Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a Matías para ocupar el lugar de Judas. Cierto. El principio es el mismo. El mismo. La comunidad ora, discierne, vota, pero confían que al final es Dios quien guía la elección. La voluntad humana es necesaria, claro, pero como instrumento, no como la causa final. Y esta idea, la del Espíritu Santo como elector principal, tiene consecuencias sobre cómo se entiende la autoridad del Papa, ¿no? Las fuentes hablan de una teología del servicio, recordando a Cristo lavando los pies. Totalmente. La intención de Esteban III y del Sínodo era recordar algo que quizás se había olvidado entre tanta lucha por el poder. La autoridad en la Iglesia, si sigue el ejemplo de Cristo, no es para dominar, es para servir. Claro. No viene de la sangre noble, ni de la fuerza militar, ni del dinero. Su fuente es la cruz, el servicio hasta el extremo. Por eso no solo condenaron a Constantino. Exacto. No solo condenaron el abuso de poder que él representaba, también propusieron un ideal. El Papa debía buscarse entre hombres de oración, probados en humildad y en conocimiento de la fe. Se buscaba un perfil espiritual, no un estratega político o un gestor eficaz. Hay una cita que encontré en el Liber Pontificalis, esa colección de biografías de papas de la época, que me parece que lo capta muy bien. Dice que Esteban III, con lágrimas, rogó que el Espíritu de Cristo purificara la sede apostólica para que el que presida en Roma sea imagen del que reina desde el Calvario. Es una imagen potentísima, sí. El Papa como reflejo del Cristo sufriente y servidor, no del emperador triunfante. Exacto. Esa cita es clave. Podemos ver el sínodo casi como una especie de liturgia de purificación. Roma, la sede de Pedro, se había manchado con la ambición, con la lógica del poder mundano. Y el sínodo fue como... Como un acto colectivo de penitencia. Un arrodillarse simbólico para pedir volver a ser gobernados por el espíritu, no por las intrigas de palacio. Una forma de decir, hemos tocado fondo, necesitamos volver a lo esencial. Entonces, si sacamos la lección principal sobre la Iglesia misma, ¿qué nos enseña este episodio? Pues nos enseña que la Iglesia, incluso en sus momentos más oscuros y humanamente, comprometidos, tiene mecanismos internos, ¿Como los sínodos? como los sínodos, la oración comunitaria, el recurso a la tradición, mecanismos para intentar discernir la voluntad de Dios y corregir el rumbo. Muestra que el poder y las estructuras, en la visión cristiana, no son fines en sí mismos, son herramientas que deben estar al servicio de la comunión y de la misión. Y esto se basa en una confianza profunda, a pesar de todo, ¿no? Se basa en la fe, en la promesa de Cristo que recoge el Evangelio de Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ajá. Lo interesante aquí es que el sínodo no pretende negar la realidad del pecado, del error, de la ambición humana dentro de la propia Iglesia. El Espíritu Santo no actúa como una varita mágica que evita los fallos. Pero la fe cristiana sostiene que sí puede redimirlos. Que no impide necesariamente el escándalo, pero puede usar incluso esas crisis como ocasión para una purificación, para una vuelta a las fuentes. Visto así, es una perspectiva que da cierta esperanza, incluso cuando hoy vemos noticias sobre crisis o problemas dentro de las instituciones religiosas. Sin duda, el Sínodo del 769 es una lección histórica sobre la resiliencia de la fe. Demuestra que, aunque la estructura visible de la Iglesia parezca tambalearse por la corrupción o las luchas internas, y la historia está llena de ejemplos, vaya si lo está, Sí, desde luego. la creencia fundamental es que el Espíritu Santo no la abandona. Sigue actuando, a veces de formas que no esperamos, a través de personas e iniciativas que buscan la fidelidad al Evangelio. Para alguien que observe la Iglesia desde fuera o incluso para un creyente que esté desconcertado por ciertas cosas hoy en día, ¿qué podríamos decir? Supongo que ayuda a distinguir entre las debilidades humanas, que siempre estarán ahí, y la naturaleza profunda de la institución o la fe que profesa. Exactamente. Ayuda a tener perspectiva histórica y teológica. La historia muestra que muchos periodos de oscuridad o crisis en la Iglesia han precedido a épocas de profunda renovación. ¿Y desde un punto de vista apologético? Eso es, de defensa razonada de la fe. Este episodio del 669 refuta esa visión simplista de que la autoridad papal es solo una construcción política o el resultado de pactos de poder. El sínodo insiste en otra cosa. Insiste en que, más allá de las circunstancias históricas, hay una dimensión carismática,
un don del Espíritu vinculado a la figura de Pedro y a la sucesión apostólica, esa cadena histórica que conecta a los obispos con los apóstoles. Hay una cita de San León Magno que mencionabas. Sí, un papa del siglo V, muy anterior a esta crisis, que el sínodo parece querer recuperar. Decía algo así como: el que preside en la sede de Pedro, por Pedro preside, y el que es elegido lo es por la gracia de quien dijo: tú eres Pedro. O sea, la elección la hacen los hombres, pero la autoridad viene de Dios. Esa es la idea. La gracia para ejercerla viene de Dios. Entonces, si miramos hacia adelante desde ese año 769, ¿cuál fue el impacto real, el legado de este sínodo? ¿Consiguieron lo que se proponían? Marcó un punto de inflexión importante, sí. Aunque no solucionó todos los problemas de golpe, claro está. Sería mucho pedir. Desde luego. Pero inició un proceso, lento pero constante, de intentar purificar la elección papal y reforzar la autoridad espiritual del papado frente a las injerencias políticas directas. Un primer paso. Un primer paso, que preparó el terreno para reformas más grandes que vendrían siglos después, como la Reforma Carolingia en el siglo IX y sobre todo la Gran Reforma Gregoriana en el XI, que luchó a fondo contra la simonía y la investidura laica. Entiendo. Y creo que hay que reconocer la valentía y la visión de Esteban III, en un momento en que podría haberse limitado a jugar el juego político para sobrevivir. Lo fácil, quizás. Quizás, pues optó por convocar un concilio y reafirmar los principios teológicos fundamentales. Demostró que el camino de la Iglesia, incluso en la adversidad, debe ser el de la fidelidad al Evangelio y la confianza en el Espíritu Santo, no el de la mera acumulación de poder terrenal. Una lección importante. Reafirmó que el Espíritu sigue hablando en la comunidad, incluso cuando la corrupción parece ahogarla. Al final, ¿con qué idea nos quedamos? Parece que la elección de un papa tal como la entendió y quiso restaurar este sínodo no es solo un procedimiento administrativo o una votación más. Exacto. Se entiende teológicamente como algo más profundo. Algunas fuentes lo llaman un sacramento de comunión eclesial. ¿Un sacramento de comunión? Sí, un signo visible de que, a pesar de todas las debilidades y pecados humanos, se cree que el Espíritu Santo sigue edificando la Iglesia sobre la figura de Pedro. Es un acto de fe de la propia Iglesia en la promesa de Cristo. Bien, pues hagamos una recapitulación rápida. Hemos viajado a un siglo VIII bastante convulso en Roma para descubrir cómo el Sínodo de Letrán del 769, que nació de una crisis gravísima que mezclaba política y religión, fue mucho más que una simple solución de emergencia. Mucho más. Fue una apuesta audaz por reafirmar la base espiritual de la autoridad papal, insistiendo en que la elección del sucesor de Pedro debe ser un discernimiento guiado por el Espíritu Santo, más allá de las ambiciones y las presiones del mundo. Y reflexionando sobre todo esto a partir de las fuentes que hemos ido comentando, las actas del Sínodo, el Liber Pontificalis, las ideas de figuras como León Magno, surge una pregunta que va más allá de ese contexto histórico. A ver, Si este sínodo intentó proteger un proceso de elección crucial de la corrupción del poder terrenal y de la ambición personal, ¿cómo pueden las instituciones de hoy, sean religiosas o sean seculares, proteger sus propios procesos de liderazgo y de toma de decisiones de presiones parecidas? buena pregunta. ¿Cómo se aseguran de que esos procesos reflejen sus valores fundacionales y no solo los intereses del momento o la influencia de ciertos grupos de presión? Porque más allá de tener reglamentos escritos... Que los hay. Claro. Pero más allá de eso, ¿qué mecanismos reales, culturales, éticos, de rendición de cuentas ayudan a fomentar un verdadero discernimiento y a elegir líderes que realmente sirvan a la misión de la institución, sea cual sea? Es una cuestión que yo creo sigue muy vigente hoy en día.